Otra de esas grandes mujeres, me emociono, que estuvieron desde el primer día es Dolia Leal. Perdón. Ella es una dama de blanco que vive aquí en Miami y después de que fuera su esposo Nelson Aguiar, uno de los condenados en la ola represiva de la Primavera Negra, fuera escarcelado, pues ella vino a vivir aquí a Miami. Dolia, gracias, una gran amiga, una mujer que admiro muchísimo y me emociono porque profundamente porque conozco a Dolia, conozco todo lo que pasó, tuve la oportunidad de entrevistarla en un momento de mi carrera y ha sido una de las entrevistas más difíciles que he tenido que hacer. Y en cambio siempre vi ese estoicismo de usted, esa dignidad y esos principios tan fuertes de una mujer que me contaba los terrores más terribles que había vivido con una sonrisa en los labios. ¿Qué siente usted al recordar con Yolanda Huerga estas imágenes de los inicios de las Damas de Blanco? Bueno, Maite, gracias por invitarme. Mira, Maite, cuando yo recuerdo la barbarie que yo sufría en Cuba, se me estruja el corazón porque fue un infierno y me erizo porque yo no sé cómo yo pude resistir aquello. Yo tenía 60 años ya y no sé cómo pude soportar, porque quiero decirte algo, el mundo del civilizado, el mundo democrático desconoce los métodos fascistas, el engranaje represivo y los pasos silenciosos que utilizan los agentes de la seguridad del Estado para perseguir, para vigilar, para castigar, para maltratar a las damas de blanco. Eso es un infierno tan cruel que la gente no se percata de eso, donde delante de las cámaras de televisión que estaban en Cuba extranjera, las militares me cogían por aquí y me fracturaban las costillas, porque yo soy muy vieja y tenía osteoporosis, y delante de todo el mundo te fracturan la costilla, delante de todo el mundo te cogen el brazo, te lo retuercen. Es algo tan horroroso que solamente el que lo ha vivido es que sabe lo que es un régimen fascista como el de Cuba. ¿Qué usted sentía por esas mujeres? Yo siempre le pregunto a las mujeres que han sido víctimas de otras mujeres en Cuba, que tristemente algunas se ven obligadas a plegarse al régimen y lo ven como un empleo más, otras que realmente siguen creyendo en que eso es lo correcto. ¿Qué usted sentía en ese momento de que otras mujeres cubanas como usted, hermanas como usted, mujeres que salieron del mismo lugar y que son hijas también de una madre, la estaban golpeando? Mira, Maite, te puedo decir algo personalmente que la gente no entendía en New Jersey. Cuando yo tuve que irme de Cuba para New Jersey, me decía, pero ¿cómo es posible que tus vecinos te maltrataran? Yo vivía en un edificio con 24 apartamentos y la seguridad del Estado visitó los 23 apartamentos. Le dijeron, Dolia no puede entrar a tu casa, ni tú ni yo podía ir a las casas de ellos. Todos tenían teléfono menos yo, a mí no me daban coger teléfono, yo estaba aislada. Entonces, mis vecinos me decían a mí oculto, mira Dolia, nos visitó la seguridad del Estado y nos dijo, vamos a hacerle un acto de repudio a la dama de blanco, Dolia Leal. Tienen que salir todos, porque yo sé dónde trabaja tu esposo, yo sé dónde estudia tu hijo, yo sé lo que hacen todos ustedes. Y si no repudian a Dolia Leal, ustedes la van a pasar mal. Entonces mis vecinos me decían el otro día, Dolia, salimos a repudiarte porque llenaban las cuadras 100, 200, 300, 400 personas. Y me decían, Dolia, te gritamos, pero no te golpeamos. En fin, esas personas que tienen un miedo terrible, en Cuba nadie está con el régimen, solamente es el miedo que ellas tienen que hacerlo, por eso yo las defiendo, porque yo lo viví en carne propia, ¿no? Donde me decía, te admiramos mucho, Dolia, por tu valentía, por tu coraje, por lo que tú haces, por todos los presos, por el pueblo de Cuba, pero nosotros no podemos permitir que nuestros esposos y nuestros hijos estén presos sufriendo lo que están pasando los tuyos. Y Dolia, ¿usted sintió en algún momento, porque no era solamente la amenaza física, porque fue bastante fuerte, era la amenaza también de saber que usted estaba siendo vigilada en todo momento, de que usted iba a ver a su esposo a la cárcel y que cualquier cosa podía suceder, de que usted la requisaban, la registraban, abusaban de sus principios? ¿Usted sintió en algún momento el cuestionamiento de decir, voy a abandonar esto, no puedo más, yo soy una mujer y puedo decir, ya, no quiero seguir más luchando? ¿Usted sintió eso en algún momento? Mira, Maite, a mí me preguntaba el nuncio apostólico de Roma en Cuba, Luigi, me decía, Dolia, me puso la dama inquieta, Dolia, ¿qué la motiva a usted para ser tan luchadora? Que usted es la dama más vieja que está enferma. Y yo que no contesto, que no pienso las preguntas, me sale del corazón, le dije, padre, a mí me motiva la injusticia, porque lo que han hecho con los presos políticos cubanos, lo que están haciendo con las damas de blanco cubanas, lo que están haciendo con el pueblo de Cuba, es algo tan horroroso. Cuando yo vi a mi esposo por primera vez, que vivo en La Habana, y lo mandaron para Oriente, yo tenía que pasar todo el país para llegar a verlo, cuando yo vi a mi esposo por primera vez, antes de llegar a él, te requisa una militar, te saca toda la ropa, es algo horrible.
Es algo terrible. Es violar su integridad. Es algo horrible. Entonces, cuando veo a mi esposo, lo sacan como un robot, con, ¿cómo se llama? En los pies tenía un grillete, una cadena aquí, otra cadena aquí, una cadena aquí. Y eso después de haber estado tapiado varios días. Sí, porque después de meses sin verlo. Cuando yo veo a mi esposo con militares al lado, armas largas, yo decía, pero mi esposo no es un terrorista, mi esposo lo que hace es defender los derechos de los cubanos. Y los militares me decían, señora, cállese a la boca. Es horrible. Lo que yo viví en Cuba es algo tan horrible que cuando yo lo digo la gente no lo cree, porque creen que los cubanos exageramos. No, los cubanos no exageramos, los cubanos hemos vivido un terror tan grande, pero nunca tuvimos miedo. Las damas de blanco nos quitamos la mordaza, nos quitamos las máscaras del miedo y salimos para las calles porque era tan grande la injusticia que había que hacer algo. No nos podíamos quedar en la casa llorando simplemente, no, había que demostrarlo. Y el régimen comunista no permite un desafío y las damas de blanco desafiamos a ese régimen brutal, a ese régimen criminal. Y entonces ellos decían, pues van a seguir en las calles. Entonces fueron a visitar a mi mamá con cáncer muriéndose, a decirle, a Dolia le vamos a echar 25 años en la prisión y Dolia no va a resistir una prisión. Visitaban a mis hermanos para que nadie me atendiera en sus casas. Visitaron a todos mis vecinos, a mis amistades, me aislaron. En el árbol frente al edificio mío envedado pusieron una cámara de televisión. Y cuando yo hice el plan de la revolución con 10 damas, después pusieron 2 agentes de seguridad de Estado durante 3 meses, 24 horas del día frente a mi edificio. Dolia, es algo, un terror horrible. Tengo que hacer una pausa brevísima, pero quiero que usted se quede aquí y quiero que también me cuente de ese último recuerdo que tiene de Laura Pollán, que fue una mujer, una más de las esposas que exigía libertad y respeto para su esposo preso. Se convirtió después en la líder de las Damas de Blanco. El último recuerdo y el último encuentro que tuvo con Laura Pollán después de la pausa. Gracias por estar aquí con nosotros. Dolia Leal, Dama de Blanco, una mujer admirable. Esto es Levántate Cuba con un merecido homenaje a las Damas de Blanco y tengo conversando nuevamente con nosotros a Dolia Leal, una de las Damas de Blanco, una de las mujeres que también fue fundadora de ese movimiento, de las primeras que marcharon y de las primeras que llegaron a Santa Rita a rezar, a pedir pacíficamente libertad, democracia y respeto por los presos políticos cubanos. Dolia, yo le preguntaba la última vez, el último recuerdo que tiene de Laura Pollán. Bueno, yo recuerdo a Laura Pollán como una persona excepcional, porque Laura, como era maestra y tenía ese carácter sosegado, relajado, ella intervenía entre Berta y yo, la líder de Cuba, ¿sí? ¿No? Berta Soler y yo, que somos más emotivas, más rebeldes, y Laura nos decía, cálmese muchachiza. Laura era la persona que era todo paz, era todo ternura, era todo amor. Laura albergaba en su casa más de 20 mujeres que dormían en el piso, en alfombras, en manta. Yo en mi casa albergaba, pero en mi casa pequeña dormíamos 6 o 7 en el piso. Sí. Pero Laura recibía a todo el mundo con ese amor, con esa parsimonia. Era una mujer y muy inteligente, que era Laura. Sí. Y en verdad, a mí me dolió tanto. Yo acababa de llegar a New Jersey cuando mataron a Laura. Y me entrevistaron en New Jersey y yo me quedé tan conmocionada que... ¿Usted dice mataron porque usted... Sí, nosotros sabemos, las Damas de Blanco, que Laura la mataron. Eso no tiene vuelta. ¿Sabes por qué te digo que la mataron? Porque mira, por ejemplo, a mí me citaban constantemente la seguridad del Estado. Me tiraban los papeles por debajo de la puerta. Y una vez llegué y habían 7 papeles citando para diferentes lugares. Uno de ellos era a unas oficinas de la seguridad del Estado. Yo voy y me presento porque yo tengo que ir. Yo no me escondo. Aparte yo voy y doy la cara. Me dijeron, mire Dolia, cuídese mucho porque usted va a tener un accidente. Yo le dije, ¿cómo que un accidente? ¿Usted me está amenazando a mí de matarme? Dice, sí, cuídate mucho porque tú eres muy bocona y tú dices cosas muy fuertes que afectan la revolución. Y yo le contesté, porque yo digo que ustedes son fascistas, que son asesinos. Y el hombre, el de la seguridad de Estado, que no sé qué grado tendrá porque están de civil, se paró para darme. Yo le dije, no me toques porque te voy a denunciar. Dice Mel, yo voy a ver con qué prueba tú sacas esta denuncia. Y unos 15 días después yo iba para la prisión vestida de blanco a ver a mi esposo y el 15 de junio de 2007, podrás buscarlo, yo tuve el accidente. Sí. O sea, que aquello se consume. Lo que me dijeron fue real. Fue real. Me amenazaron a mí, amenazaron a Laura y amenazaron a Berta. Dolia, ¿y por qué ustedes deciden vestirse de blanco? Bueno, nosotros en verdad fue todo, nada fue planeado, no sabíamos nada. Nos vestimos de blanco porque es que el color blanco simboliza el amor, la paz, la ternura. Y aparte, María Elena Alpiza nos puso el nombre, el 22 de mayo, el día de Santa Rita, de las Damas de Blanco. Nos vestíamos de blanco
porque no te puedo decir en realidad. Yo creo que nos vestíamos de blanco porque como ahí antes estaba el grupo de madres de Leonor Pérez, ellas se vestían de blanco, con un detalle negro en verano y en invierno se vestían todos de negro. Pero las damas de blanco, no, vamos a vestir todo el mundo de blanco. O sea, no fue nada planificado, nada. Fue algo espontáneo, todo fue espontáneo. Y lindo, muy limpio espontáneo. y pacífico. Era simplemente libertad. Todo iba y surgiendo respeto. así espontáneamente. Nosotros no sabíamos cómo hacerlo. Solamente queríamos luchar por la libertad de los presos, luchar por la libertad del pueblo cubano, porque después se convirtió. Yo recuerdo que íbamos por las calles, que la gente corría a vernos, los niños decían, corran, corran, que vienen las damas, y todo el mundo salía de los establecimientos, de los hoteles, de las casas, a tomarnos videos. Y la gente nos decía, damas de blanco, pidan para que nos aumenten el salario, damas de blanco, pidan para que nos den comida. Yo decía, pero que este movimiento no es para pedir comida ni salario. Pero ustedes se convirtieron en un símbolo de fortaleza y de principios y de dignidad, y por eso el pueblo también las ve como mujeres que, o como un grupo que podía perfectamente responder a las necesidades del pueblo de Cuba. Es algo bastante difícil ser dama de blanco, usted continúa con la lucha aquí en los Estados Unidos. María Elena Alpizar, queremos enviarle un saludo muy especial, es la vocera de las damas de blanco aquí en los Estados Unidos y no pudo desafortunadamente estar aquí con nosotros, pero la recordamos también y le agradecemos todo ese sacrificio que ha hecho por las damas de blanco, por la libertad de los presos políticos, pero quiero hablar acerca de un tema que es bastante, se ha hablado bastante de esto. Sabemos que cualquier persona que vive en una cárcel durante varios años, cuando sale de ella, y sobre todo en una cárcel cubana, su estado físico, su estado mental no es el mismo. El esposo que usted conoció, que se casó con él, ¿en qué año fue? ¿1921? ¿Fue el mismo hombre que... No. Mi esposo era la persona más pacífica, más buena, más humana, que me amaba tanto. Fíjate si me amaba, que la Seguridad de Estado decía, de los 75 matrimonios, el matrimonio perfecto es el de Dolly y de Nelson, porque Dolly es una fiera en las calles luchando por la libertad de Nelson, y Nelson es una fiera en la prisión luchando por Dolia. Y quiero decirle que cuando mi esposo salió de la prisión era totalmente otra persona. Él salió con una agresividad, con una violencia increíble. A los 3 días de estar en mi casa en el Vedado, mientras que preparamos los documentos para venir para Estados Unidos, Nelson me puso un cuchillo en el pecho. Y como él en las tapiadas de las celdas él se entrenaba. Explíquenos, porque hay muchas personas que sí conocen qué es una celda tapiada, pero hay otros que no saben, porque nos ven cubanos, no cubanos, nos ven muchas personas en el mundo. ¿Qué es una celda tapiada, Dolly? Bueno, la celda, los presos normalmente lo ponen en una celda con barrotes, pero a ellos, como el gobierno fue tan fascista con estos hombres, le pusieron planchas de acero a esos barrotes, donde ya tú no puedes ver ni sentir el aire. Entonces esos barrotes le ponían unos milímetros para que entrara el aire. Entonces el militar por abajo había una ranura y le ponía un plato de comida podrida, donde el militar no veía al preso. Si el preso no coge el plato de comida es porque estaba muerto. ¿Cuánto tiempo estuvo Nelson en esa celda? Todos esos presos, los 75, estuvieron muchos meses ahí, hasta que nosotros las damas blancas hicimos sin luz eléctrica, tapiados, sin luz eléctrica, asfixiados, ahogándose ahí. Entonces Nelson y ellos, nosotros hicimos tantas protestas a nivel mundial que al cabo de los meses permitieron que lleváramos un bombillo, porque había que llevarle todo, el bombillo, el cable y todo, porque el gobierno no te da nada, el régimen ese, la miseria que hay, menos un preso, para que tuvieran... Es algo tan horrible. Entonces él me decía a mí que hay un hueco en el piso para hacer sus necesidades fisiológicas, ¿no? Y por ahí salían majaes, alacranes, ratas, cuchas. Es algo horrible. Yo no sé cómo ellos pudieron sobrevivir. Cuando él me contaba a mí eso, para nosotros las damas blancas, publicarlo para el mundo entero, nosotras mismas nos horrorizábamos porque no podíamos verlo. Pero yo decía, ¿pero cómo estos hombres han podido sobrevivir? Bueno, 2 murieron, dos hombres de 75, jóvenes, los 2 de 40 años murieron. Orlando Zapata Tamayo, que tenían una huelga de hambre exigiendo sus derechos, y el régimen lo que hizo fue que le cortó el agua a los 80 y pico de días y murió. Y el otro hombre joven, que no me acuerdo el nombre ahora también, le dio como 4 o 7 infartos. En fin, es algo tan violento que el ser humano no puede. Ahora, ¿cómo sale el ser humano después de tantos años de prisión? De ahí sale una persona completamente diferente. Psíquicamente, físicamente destruido, pero psicológicamente sale destruido. Cuando mi esposo me puso el cuchillo en el pecho a los 3 días de estar en mi casa en el Vedado,
pero como él daba piñazos contra la celda para endurecer sus manos, porque a mi esposo le tiraron 5 personas que vio que se mataban ahí, que venían a matarlo a él, los presos comunes, ¿no? Sí. Entonces mi esposo, como estaba dándose golpes en la celda, tenía mucha fuerza, como los karates, ¿no? Y entonces él cogió el cuchillo, me lo puse, yo esperé la puñalada. Claro. ¿Qué iba a hacer? Pero él cogió con esa fuerza, lo reventó en el piso de la cocina de mi casa en el Vedado. Al otro día le digo, Nelson, anoche me trataste de matar. Mira ese cuchillo roto. Y dice, Dolia, tú estás loca. Yo te amo, tú eres mi amor, tú luchaste por mí. ¿Cómo yo te voy a matar, Dolia? Pero era un daño demasiado fuerte Demasiado. Psicológicamente y bueno, afortunadamente ellos reciben ayuda y por supuesto que hay mujeres dispuestas como usted a luchar por la libertad de ellos para siempre y que tienen ese perdón en su corazón como lo tiene usted. Sí, yo perdoné. Totalmente. Dolia, resúmame por favor en un minuto qué ha significado para usted ser Dama de Blanco, una de las fundadoras, y su mensaje para las Damas de Blanco que todavía siguen luchando por la libertad de los presos políticos. Bueno, mira, para mí ser de Dama de Blanco ha marcado un antes y después en la vida de Dolia, porque yo antes no sabía nada de nada, estaba callada. Y de repente yo, ante esa injusticia tan bárbara, me lancé a la calle, gritaba libertad, yo pedía justicia y a mí no me importaba, a mí me patearon, me tiraron el carro para matarme, quedé muy mal, me partían costillas y todo, pero a mí no me importaba nada. Yo lo que quería era que el mundo entero supiera lo que estaba sucediendo en Cuba y que otras mujeres igual que yo, que lucharan también por la libertad de sus presos políticos, por ejemplo, como está pasando en Venezuela, ¿no? Y que no se dejen pisotear por ningún régimen, que nosotras podemos lograr hacer un cambio de alguna forma. Pues yo le agradezco muchísimo a nombre de todas las mujeres que están en Cuba todavía sufriendo y a nombre de las que están aquí en los Estados Unidos, también en Europa, la vocera de las Damas de Blanco en Europa, también que por supuesto es una de las mujeres que admiramos muchísimo. A todas ellas, muchísimas gracias por haber luchado y por mantenerse siempre en contacto con la libertad y con la necesidad de democracia que vive el pueblo de Cuba. Mujeres en Cuba, gracias, y miren a las Damas de Blanco como ejemplo. Gracias, Dolia, y bueno, Dolia ha regresado de Jerusalén, vino bastante enfermita, pero está aquí como parte de ese compromiso que ella tiene para la libertad y la democracia de Cuba. Gracias por estar con nosotros. Es momento de conectarnos con los estudios de Radio Martí para conocer las noticias. Yo regreso dentro de algunos instantes. Gracias, Dolia. Con mucho más aquí en Levántate Cuba. Es viernes. Feliz viernes.